mayoritariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable a Cuba. Y también a Venezuela, que va a aclarar, que realmente nos preocupan tanto la vida de los venezolanos y que los venezolanos, bueno, terminemos con los bloqueos. Después de los venezolanos resuelvan qué tipo de gobierno quieren. Todas esas cosas son problemas que tienen que resolver los pueblos. No soy yo quien debe decirle a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. No creo que ese sea el método. Bien. Bueno, vamos a tratar de ir dando algunos datos, sobre todo para luchar con... Nosotros siempre hablamos mucho de educación y la verdad es que vamos a intentar luchar contra la ignorancia. Y como el presidente se reconoce ignorante frente a lo que pasa en Cuba, que obviamente está claro que el presidente sabe bien lo que pasa en Cuba, creo que ni se imaginaba que le iba a preguntar Rial sobre Cuba. Y Cuba tiene una relación muy particular con Cristina Fernández. Allí estuvo Florencia Kirchner también durante mucho tiempo en su tratamiento médico. Sí. Cuba es intocable para Cristina Fernández, lo mismo que Venezuela. Son dos dictaduras. Y yo creo que ni se imaginó Alberto Fernández que le podían preguntar de Cuba y lo único que se le ocurrió decir es que ignoraba lo que pasaba en Cuba o que no sabía bien lo que pasaba. Así que vamos a tratar de... Y después habló del bloqueo. Y, después dijo, y en todo caso, el problema es el bloqueo. Sí, como si el bloqueo, que existe y es un problema, justificara el autoritarismo. Sí. ¿No? De todas maneras, después habló del bloqueo de Venezuela. Venezuela, la acabamos de escuchar a la representante que tiene Guaidó aquí en la Argentina. Venezuela tiene sanciones, no bloqueo. Cuba está con bloqueos económicos importantes que surgen de las dictaduras de los Castro y que hoy no son los Castro, pero siguen la misma dictadura. Digo, para empezar a darle datos al presidente, que insisto, está claro que conoce muy bien lo que pasa, y después me parece que sí hay que recordarle al presidente Alberto Fernández que ayer, curiosamente, no quiso opinar sobre el tema Cuba o Venezuela porque considera que no hay que meterse en los problemas internos de los países, algo que no pasó lo mismo cuando la gente salió a la calle en Chile o salió a la calle en Colombia. De ahí sí opinó y se metió sin ningún problema. Por eso, a veces es bueno acordarse lo que uno dice para no quedar tan en offside con las declaraciones. Pero vamos a Cuba. Lo que el presidente parece ignorar es que Cuba, primero, es una dictadura. Y segundo, lo que está pasando en Cuba es realmente casi histórico, te diría. Y hay que seguirlo muy de cerca, porque primero tenés un presidente o un dictador, en realidad, que llama casi a una guerra civil. Porque ayer y antes de ayer hizo un llamado directamente a salir a combatir a la calle a sus militantes contra la gente. ¿Llamó a que salgan armados? Sí, por eso. Le pidió abiertamente a la gente que salgan a combatir. O sea, por eso llamó casi a una guerra civil, porque casi es una guerra civil. Contra la gente que está saliendo a la calle en una Cuba que está, en primer lugar, económicamente destrozada, con una economía casi 10 puntos de caída. Por supuesto, producto de la pandemia mucho más agravada, porque Cuba, uno de sus principales ingresos que tenía era el turismo. El turismo desapareció en 2020 y es muy incipiente la recuperación en el 2021, con lo cual tenés de por sí una sociedad que estaba sumamente controlada y con una pobreza importante. Hoy la tenés todavía mucho más agravada. Ni hablar del pico de contagios que está atravesando Cuba. Hoy vos lo decías ayer, creo, ¿no? El peor momento de toda la pandemia de Cuba la está teniendo ahora, con picos de contagio y de muerte. Y con denuncias de médicos que dicen no tenemos ni siquiera analgésicos ni nada para tratarlos. En muchos casos no hay ni agua. No tenemos ni agua. En muchos casos no hay ni agua. Bueno, esto es lo que pasa en Cuba. En medio... servicios públicos. Cuba no apagones permanentes. Todos los apagones que se dieron, que ahí arrancó. Acá me parece en las protestas el domingo. Que es interesante entender cuando las economías no funcionan, cuando las economías se cierran, cuando las economías no producen y no generan ingresos y no generan divisas, lo que no después no generás directamente es infraestructura. Cuba no tiene infraestructura, insisto, más allá de las burbujas que son los hoteles de turismo, que hoy tampoco están casi habilitados. Pero la sociedad entera de Cuba no tiene casi acceso a infraestructura porque no la tiene Cuba, la infraestructura. En este escenario es donde empieza a surgir, que además curiosamente, porque esto empieza a surgir con la detención de un rapero
que sube en Facebook uno de sus raps. Ayer mostramos también una canción que se convirtió en el himno. Patria y vida. Pero lo más curioso de todo es que te diría, un sector que tiene que ver con el arte, con la música, con la escritura. Es decir, y es un sector que es casi de izquierda. Es decir, a la dictadura hoy se le está enfrentando un sector y de jóvenes, pero de izquierda. Y está saliendo a la calle. Por eso creo que es histórico lo que pasa en Cuba. En esto el presidente está en una situación muy compleja, porque no puede hacer una crítica que la debería haber hecho y tiene que defender una dictadura. Y el presidente hoy se encuentra que la política exterior de la Argentina es defender dictaduras. Defiende la dictadura de Maduro, la dictadura de Cuba, la de Maduro y la de Nicaragua. Y ni hablar de la de China. Recordemos que China es otra dictadura, ¿no? Porque si no nos estamos olvidando del principal socio comercial que hoy tiene la Argentina más allá de Brasil, que es China. Una cosa muy rara lo del presidente. ¿Cómo va a seguir Cuba? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que lo que se vio el domingo, sobre todo, que fue, si bien ayer lunes hubo algunas protestas, ya con las calles militarizadas, fue más complicado. Ayer salir, volvió a llamar a combatir, ¿eh? Y además, casi toda la isla ya cortaron internet, porque obviamente internet fue un mecanismo que permitió activar muchas de las manifestaciones y generar un efecto contagio para que la gente salga a la calle. Ahora, lo que se vio el domingo fue por primera vez en muchos años que la gente se anima a salir a la calle, que ya no tiene el miedo que tuvo durante todo este tiempo. Y eso es difícil de pararlo, digamos, una vez que empieza. Ahora, al mismo tiempo, también hay que decirlo, es cierto que es un régimen que está sentado hace mucho tiempo. Claro, pero, y ahí, milicias. claro, pero ahí la pregunta que nos hacíamos cuando pasaba lo de Maduro, que siempre planteamos esto de si no tenés a las Fuerzas Armadas de tu lado, ya hubieras caído. En Cuba pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Exactamente. Todo, digamos, cuando vos tenés un país en el cual el gobierno tiene el monopolio de la fuerza, porque tiene el control de todo el aparato represivo, y el aparato represivo está totalmente alineado con el régimen, y además tiene todo el control de la economía, es imposible. Es muy difícil que caiga. Sí, eso es cierto. Está bien. Tenés el descontrol de la economía. Está bien, pero te quiero decir... Porque no hay empresas privadas, digamos, con recursos económicos. Bien, pero vos estás llevando a la sociedad a un límite. Claro, lo mismo que está pasando sí, en Venezuela. Sí. En Cuba la está llevando a un límite. Y tenés un dictador que ya directamente pero sale... ¿hace cuánto que Venezuela está al límite? Está bien, bueno, pero... Eso está bien, pero Venezuela 2017, digamos. 2017. Está bien, pero depende de las sociedades. La primera etapa de Guaidó. Todo lleva un tiempo y las sociedades reaccionan en determinados tiempos y de determinada manera. Pero vos ves hoy la Venezuela hoy está mucho peor que la Venezuela de Chávez y mucho peor que otra Venezuela. Es decir, la tendencia en algún momento estalla, porque no tenés otra alternativa. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, O Antonio? estalla o tenés una guerra civil que es un estallido, como en Cuba, que el presidente, el dictador de Cuba te dice vamos a salir a la calle a combatir y llama a los militantes a salir a la calle a combatir. Ahora, lo que es terrible es que en un gobierno democrático como tiene la Argentina, con una historia de dictaduras nefastas, vos tengas un presidente que no se anime a nombrar a las cosas por su nombre, es decir, que no se anima a nombrar a Cuba como una dictadura, a Venezuela como una dictadura y a Nicaragua como una dictadura, ni a China, de vuelta. Y lo que es más terrible, que no importaron los 50 o 60 años de dictadura de Cuba, la culpa la tiene Estados Unidos con el bloqueo. O sea, es un disparate gigantesco la política exterior y el discurso que toma el presidente de la nación. Entonces, me parece que eso sí es grave. Ahora, no vamos a entrar en la chicana que ignora, pues ya sabemos que no lo ignora Alberto Fernández, más allá de lo que dijo ayer, para tratar de salir de alguna manera del atolladero de ese tema. En el mundo te tenés que plantar como corresponde. Y lo que es una dictadura es una dictadura. Lo que es terrible, insisto, nosotros vivimos dictaduras. Y vivimos lo que es, y sabemos lo que es vivir en una dictadura. Y que no se reconozca lo que está pasando en Cuba, donde la sociedad la están empobreciendo, castigando día a día. Y nosotros de este lado, como es Cuba, no hay una condena oficial por parte del gobierno. Ahora, cuando era Chile o Colombia, entonces sí nos animábamos a opinar.